Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en el grado preescolar. Bueno, nosotros vamos a hablarles un poquito de lo que es la ingeniería en el preescolar. La educación STEM son las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esta es una estrategia interdisciplinaria que busca que los estudiantes resuelvan problemas a través de las STEM, de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Además, que adquieran aprendizajes significativos a partir del aprender haciendo, que desarrollen conocimientos y habilidades en situaciones reales dentro del aula y fuera de ella. Las experiencias que les vamos a contar surgen de un rastreo que realizamos sobre experiencias significativas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que pretenden a través de este trabajo interdisciplinario desarrollar diferentes pensamientos. Es desarrollar a partir de actividades el pensamiento matemático y el pensamiento científico en los niños del grado preescolar con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. La primera propuesta entonces es trabajar el pensamiento matemático a partir de una experiencia que encontramos en el rastreo. Esta se está llevando a cabo en Estados Unidos en las instituciones educativas allá en Estados Unidos, y es a partir del juego interactivo desarrollar el pensamiento matemático en una página que se llama PBS Kids. En esa página todos los personajes hablan en inglés, pero Jorge el Curioso es en español. Entonces tomamos la experiencia de PBS Kids con los juegos interactivos para trabajar el pensamiento matemático en los niños de preescolar. Bueno, la experiencia entonces está dividida en 4 momentos. El primer momento entonces es explicarles a los niños y dar a conocer el tema del concepto que se va a trabajar, sea en noción de espacio, de tiempo, de clase o de cantidad. Se los damos a conocer mediante un video de un cuento, de una poesía, de una canción, donde los niños aprenden la noción de forma visual y auditiva. El segundo momento entonces se da con el material concreto. El material concreto lo utilizan los niños, ustedes saben que ellos constantemente necesitan interactuar con el objeto para poder aprender. Entonces estas nociones matemáticas se las damos con material concreto como legos, como rompecabezas, como armotodos, como ábacos, y a partir de esto entonces pasamos a un tercer momento donde los niños aprenden por medio del arte. ¿Cómo aprenden por medio del arte? Se da entonces por medio de una manualidad, de una dramatización, de trabajo con pintura o con arcilla, se hace el trabajo de la noción. Y en el último momento se da en la página de PBS Kids con el juego. El juego, entonces hay un juego para cada una de las nociones. Entonces, si por ejemplo se está trabajando clasificación, hay un juego específico que es para ese trabajo y los niños entran ahí para uno darse cuenta que realmente aprendieron. Les voy a contar un poquito acerca de esta experiencia en una de las clases que fue acerca de la planta. Primero los niños vieron un video de Jorge el Curioso donde les cuenta sobre la naturaleza y el cuidado de las plantas. Seguidamente entonces se hace una coronita donde ellos se convierten en Jorge el Curioso decorándola y se la colocan pues en su cabeza y salimos a explorar. Entonces buscamos semillas con ellos, ellos debían de llevar cierta cantidad de semillas para poder sembrar y con anterioridad habíamos elaborado con ellos unas macetas. Esas macetas las decoraron con figuras geométricas de círculos. Debían de seleccionar círculos de diferentes colores, entonces se trabajaba el color, la forma y armaban la maceta. Finalmente, después de armar la maceta y sembrar las semillas, se hace el juego con los XO y el juego de Jorge el Curioso, en donde ellos en el juego de la planta trabajan lo aprendido y se evalúa lo que se aprendió. Bueno, la segunda experiencia que les vamos a compartir es una propuesta, una iniciativa que está en curso, se llama Picture STEM y es un diseño curricular que busca que a través de imágenes, de libros,
los niños aprendan de manera significativa lo que son las ciencias, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Esta experiencia se lleva a cabo en varias unidades temáticas. Nosotros elegimos la unidad temática del hábitat del hámster porque se unía al proyecto de aula que los niños de preescolar tenían en ese momento, que era la naturaleza y los animales. Entonces, inicialmente lo que hicimos fue conceptualizar, ¿cierto? Que los niños aprendieran qué era un hábitat, que ellos investigaran, que buscáramos. Luego, entonces, saber qué es un hámster, las características del hámster y las características del hábitat de ese hámster. Y luego, entonces, hablábamos sobre las figuras geométricas, sobre los cuerpos sólidos y de alguna manera sobre los materiales en los que con los que se construyen hábitats, ¿cierto? Para que ellos reflexionaran un poquito en que todo lo que nos rodea de alguna manera, pues tiene una forma específica. Luego de que ellos ya lograron tener el concepto de lo que era el hábitat, el hámster, las características y las figuras de los cuerpos sólidos y las figuras geométricas, pasamos en una hoja a hacer un diseño del hábitat del hámster. Ellos iban a dibujar, teniendo en cuenta esas características y teniendo en cuenta las figuras, el hábitat del hámster, ¿cierto? Entonces se fijaban dónde iba la puerta, dónde iba el agua, cómo distribuir bien ese hábitat. Luego de ese diseño, entonces pasamos a hacer unos prototipos, pero entonces los prototipos eran con las figuras geométricas, con los bloques, con los legos y las rejillas con los que ellos juegan, ¿cierto? Y luego de ese prototipo, ustedes ven ahí un hámster chiquitico en juguete. Ese hámster nos sirvió para hacerle pruebas al prototipo que hicimos. Entonces a muchos se les caía, hicieron la ruedita y se caía la rueda, entonces ellos mismos llegaban a la reflexión, es que mira que la base no está bien. Hacían, por ejemplo, como túneles con las rejillas y decían, no, es que mira que no pasa porque debe ser más ancho o debe ser más angosto, ¿cierto? Comenzaban como a hacer sus reflexiones frente a eso. Y luego, entonces, de haber hecho el diseño, de haber hecho el prototipo y de haberle hecho pruebas a ese prototipo, pasamos en el XO, en el programa de Tuxpan, a realizar entonces ya el diseño del hábitat de ese hámster, haciendo las correcciones que ellos vieron que debían hacer de acuerdo a las pruebas que habían realizado. Cabe anotar que aquí, luego de cada sesión y de cada actividad que hacíamos, los niños hacían en una hojita una bitácora. A través del dibujo, ellos plasmaban qué fue lo que más dificultad les dio en esa sesión, o qué fue lo que más les gustó, o qué aprendizajes tuvieron, y de alguna manera reflexionaban sobre el proceso que llevaban o que hicieron en ese momento. Lo maravilloso de esta experiencia STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, es que los niños tuvieron un aprendizaje significativo a partir del aprender haciendo, dejando a un lado el aprendizaje memorístico y mecánico. Hicieron trabajo colaborativo, interacción, experimentación y desarrollaron la creatividad. Los niños evidenciamos que lograron resolver problemas utilizando conceptos matemáticos y conceptos sencillos, científicos sencillos, y de alguna manera desarrollaron su pensamiento crítico. Estas son nuestras experiencias STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son posibles desde el preescolar. Gracias. Gracias.